Bendiciones remanentes, ¿cómo están el día de hoy? Gracias a Dios que nos ha llamado un nuevo día, ¿verdad? Para escuchar su palabra. La clase del día de hoy nos dice, honremos a nuestro papá y a nuestra mamá. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomio 5:16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Vamos a ver qué estaba pasando en el pueblo de Israel. Ustedes se acuerdan que Dios había sacado al pueblo de Israel, ¿verdad? De Egipto, de ese lugar donde los trataban como esclavos, ¿verdad? Donde morían. Y cuando estaban en el desierto, ¿se acuerdan? Hemos estado llevando, ¿no? Dios les dio sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos eran? Eran 10 mandamientos, ¿verdad? Muy bien. Esos 10 mandamientos nosotros hemos visto 4. Ahora, ¿cuál nos tocará? ¿Verdad? Nos va a tocar el quinto mandamiento, que nos dice que Dios nos dice, ¿no? Que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros debemos respetar la autoridad que tienen como padres sobre nosotros. Tenemos que obedecerlos, ¿verdad? El pueblo, Dios le había dado al pueblo de Israel este mandamiento. ¿Por qué? Para darles a entender que sus padres no era coincidencia que sean sus padres o no había sido al azar, sino que Dios mismo ya los había elegido, ¿verdad? Dios los había designado para que los protegieran y por sobre todo para transmitirles la palabra, para que ellos les compartieran cómo salieron de ese pueblo de Egipto, quién los había salvado. Eran los padres quienes tenían que enseñarle esa salvación, ¿verdad? A través de la sangre del Cordero. Entonces, si estos padres transmitían, ¿verdad? Este evangelio, transmitían la palabra de Dios, el pueblo de Israel se mantendría en la fe, ¿verdad? Todos ellos llegarían a conocer quién es Dios y qué es lo que había hecho por ellos. Y esto iba a ser de generación en generación y el pueblo iba a vivir feliz. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que Dios nos enseña con esto? ¿Por qué Dios ahora quiere que nosotros también entendamos este quinto mandamiento? Vamos a ver. Dios nos ha dado este quinto mandamiento para decirnos que Dios mismo ha elegido a nuestros padres. No es coincidencia que yo tenga una madre, que yo tenga un padre y que ellos sean de una manera, ¿verdad? Dios mismo los eligió, por tanto yo no tengo que renegar de ellos. Muchas veces los niños dicen, ay, pero es que mi papá no quiere que juegue mucho, los domingos quiere que esté en el culto de niños. Ay, mi papá no me entiende que yo quiero jugar. Es que ese es lo que Dios ha puesto en ellos para que nos instruyan, ¿verdad? Yo debo entender que nosotros debemos honrarlos. ¿Por qué? Porque yo debo respetar a mis padres. Porque ellos son mayores. Porque ellos nos han dado la vida, ellos nos engendraron, provenimos de ellos, ¿verdad? Nuestra madre que nos tuvo en su vientre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué más? Dice, porque ellos nos comparten la palabra. Cuando tenemos padres creyentes, ellos nos instan a que sigamos la palabra de Dios, a que lo pongamos en primer lugar. Y nosotros debemos escuchar de ellos esta enseñanza, ¿verdad? Muchas veces buscamos o preferimos como niños al amiguito, le cuento a mi amiguito este punto o esto que me está gustando, ¿verdad? Pero principalmente nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos nos aconsejan para que nosotros no caigamos en pecado, sino que para seguir en el camino de Dios, ¿verdad? Y así voy a vivir una vida
de santificación. Entonces, ahora que ya hemos visto por qué yo debo honrar a mi padre, por qué cada uno debemos honrar a nuestro padre, nos dice, ¿qué pasa si cumplimos este mandamiento? ¿Qué pasa si cada uno de nosotros honramos a nuestros padres, los escuchamos, les hacemos caso, ¿verdad? No renegamos de ellos. ¿Qué quiere decir? Solamente con darles la honra, voy a también estar obedeciendo a Dios, porque decíamos que Dios fue quien los puso a ellos para que sean nuestros padres. Entonces, obedeciendo a mi padre, también voy a estar obedeciendo a Dios. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que además de eso, Dios nos dice que vamos a tener la victoria, que no me va a ir mal, sino que todo me va a ir bien. ¿Por qué? Porque eso es estar dentro del Evangelio, dentro del plan de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces hay cosas que queremos hacer como jóvenes, como niños, ¿verdad? En nuestro caso. Entonces, muchas veces se piensa que ustedes pueden tener más razón que su papá, más razón que su mamá, y se llenan de orgullo y le dicen así como esta niña, ¿no? Le dicen, papá, no te voy a escuchar. O mamá, no, yo tengo la razón, tú estás equivocado. Entonces nos llenamos de orgullo y ya no escuchamos a nuestros padres y empezamos a quebrar este mandamiento, lo incumplimos. Muchas veces agarramos y entramos en rebelión y le decimos, nuestros padres nos dicen, tienes que asistir al culto, o obedécenos en esto. Y les dices, no me importa, me voy y empiezo a ser rebelde, ¿verdad? O me lleno de heridas y le digo, no, papá, tú no me has comprado mi juguete, tú no has querido que yo salga a jugar. Y entonces empiezo a guardar resentimiento y muestro enojo, ¿verdad? Eso puede pasar. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué desde niños a veces se levantan contra sus padres? Es porque en su corazón, como desde el principio existió el pecado original, en su corazón quedó esa naturaleza de pecado. Muchas veces tú quieres hacer algo, ¿verdad? Quieres hacerlo bueno, pero sale esa rebeldía, sale ese orgullo y terminas todo enojado y terminas gritando como este niño, ¿verdad? Es porque tu corazón no está sanado, tu corazón está herido, ¿verdad? Por todo este pecado que quedó. Ahora, ¿qué conlleva esto? ¿Qué conlleva? ¿Qué pasa si yo sigo incumpliendo este mandamiento? No solo voy a pecar contra mis padres, los voy a ofender, ¿verdad? Sino que también vamos a estar pecando contra Dios. Y el pecar contra Dios, el ya no hacer caso a nuestros padres, significa que estamos así, negando. ¿Sabes qué, Dios? Lo que tú me has dado de padres, los he hecho mal. Los he hecho mal porque ellos están equivocados, porque ellos no me hacen caso a mí, que yo soy su hijo, que yo soy su hija. Entonces vamos a estar diciendo a Dios que se equivocó, que su plan no es perfecto. Estamos pecando contra Dios, lo estamos deshonrando también a Él. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Va a ser que nosotros vayamos por un camino de sufrimiento. Al principio va a parecer que vamos a hacer bien, que estamos bien. Ya no le hago caso a mi padre y me voy a jugar. Dejo la palabra. Pero al final, lo que trae eso es que vamos a seguir por ese camino del acta, de sufrimiento, porque todo lo que hay en el mundo es fuera del plan de Dios, va a traer sufrimiento, va a traer fracaso, y nosotros no queremos eso, no queremos sufrir, ¿verdad? Nosotros no queremos estar tristes. Por eso es muy importante que nosotros entendamos cuál es el significado, cuál es la importancia de obedecer, de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que estoy deshonrando a mis padres? Nosotros tenemos que recordar cuál es nuestra identidad. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino.
Cristo vino y le aplastó la cabeza a Satanás, aquel que trae esa obra de pecado, esa obra de maldad a nuestra vida. Pero Cristo ya lo ha vencido. Si yo me aferro a Cristo, si yo oro para entender cada vez más de su palabra, para que Él me guíe y no sea yo, ni mis emociones, ni mis amigos que me influyen, entonces yo voy a poder ser restaurado. Yo voy a poder estar confiado en mi salvación y voy a tener victoria, ¿verdad? Entonces, remanentes, que el día de hoy cada uno de nosotros podamos orar, vamos a orar para que pueda Dios obrar en nuestra vida y arrepentirnos de la rebelión que hemos tenido contra nuestros padres, para que podamos ahora escucharlos y ser obedientes ante ellos, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros para la oración. Dios, te damos gracias el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas este quinto mandamiento. Tú deseas que honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre, Señor. Y así estaremos obedeciéndote a ti. Señor, gracias porque tú no te has equivocado en darnos a nuestro Padre y a nuestra Madre, sino que tú los elegiste para que pudieran protegernos y transmitirnos el Evangelio. Que no rechacemos tu palabra con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia. Señor, sana nuestro corazón para poder seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.